bebida isotónica KH7. ¿Será nuestros estómagos de la anterior mezcla explosiva poder soportarla? Ya lo veremos. Para empezar, aquí está nuestra mezcla. ¿Sabes? Va a empezar Mariano R. Ponce. ¿Podrá bebérselo? No me enfoques. ¿Podrá vomitar? No tiene nada. Sí tiene. No parece, pero tiene. Se parece, pero tiene. Ahora, vamos a darle de beber a Carlos. Pastor. Va, venga. Venga. Que no sabe mal, estúpido. Lo decía yo. Vale. ¡Una mierda! ¡No está bebiendo nada! Muéstramelo. ¡Dios mío! No tiene nada. Ah, bueno. Dios mío. Vale. Ahora voy yo para beber esto. ¡Ah! Vale. Con que Marlene, No, Carlos. ¡Qué rico, papi! Macadí. Refresco isotónico sin azúcar. Lo puedes beber. Alcohol 35,5. Ya. Y ahora los ingredientes. Ahora Mariano os va a presentar los ingredientes. Orégano. Claramente no podría faltar en ninguna bebida isotónica. ¡El colorante! ¡Sí! ¡Es colorante! No estoy mintiendo. Por eso tiene sabor a calabaza. ¡Chupame la happy si no te gusta! ¡Y el pimiento dulce! No, enfocame a mí, que soy más lindo. Sí, que tiene. Un poco para darle... Esto es nuevo, inédito. Acá, con Diego al lado. Un poco de chole de fresa. Se llama chole y es... Bueno, pues es de fresa. Y el toque mágico. Sí, ven. Ven, Mike, ven. Y el toque mágico, joder, ahora está más lejos el solista. Sí. Vodka en polvo. ¿Qué pasa? Claramente coloca. Ven aquí, Mariano. Tienes que escribirnos el vodka. Bueno, se ha ido gracias a la torpeza que hace el vodka de beber bebida isotónica fuerte de Macadí. Macadí. Mari. Bueno, digamos chao al vídeo. Chao. La lengua se te queda así. Dale, cerra el culo. Jaja, que gilipollas mi amigo Diego. Da todo el asco, mira que beberse esa mierda joder y el señor M.3 y Suki le siguen jaja, ojalá se mueran por intoxicación de vejiga al haber meado esa mierda de ácido sulfúrico, aunque hayan pasado 2 años del anterior, siguen siendo igual de gilipollas.